Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. Las elecciones europeas se han convocado en clave prácticamente nacional. Todos los partidos hablan mucho de temas nacionales, hasta el punto de cosas tan ridículas como escuchar a la candidata de Sumar hablar sobre el precio de los alquileres, algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que realmente nos jugamos en Europa. ¿Y qué es lo que nos jugamos en Europa? La realidad de la economía europea es la realidad del estancamiento secular. Y compararse constantemente entre países de la Unión Europea da una sensación equivocada. Además, porque normalmente lo que ocurre con los gobiernos de cada país es que el gobierno se compara con el resto de los países de la Unión Europea según le convenga. Lo escucháis constantemente. El gobierno dice, crecemos más que la media de los países comparables de las grandes economías de la eurozona. Es decir, crecemos más que los países que llevan en estancamiento 3 décadas. No te dice que crecemos muchísimo menos que la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno. Y en cualquier caso, por supuesto, no te dice que en PIB per cápita estamos muy por debajo de lo que es crecimiento. De hecho, estamos en contracción y además en contracción, por supuesto, en términos de poder adquisitivo. Y lo que es importante, que después del absoluto desastre del año 2020, un rebote pequeño, endeudado y liderado por el gasto público no es crecimiento. Pero tampoco podemos hablar de la Unión Europea como esa panacea y esa maravilla. El problema de la Unión Europea es el siguiente. Tenemos un proyecto, el proyecto europeo, que merece defenderse. Es un proyecto que ha sido un éxito de convivencia entre países que se han matado durante siglos. Es importante también defender el hecho de que la Unión Europea ha conseguido crear una unidad monetaria, el euro, que ha sido un éxito contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico, ¿por qué? Porque con las divergencias tan grandes entre políticas fiscales, el euro ha no solo sido un éxito, sino que ha mantenido el poder adquisitivo mucho mejor que cualquiera de las monedas de nuestro entorno si llegamos a tener moneda propia. Pensad por un momento qué tipo de inflación tendríamos y cómo estaría la moneda si el gobierno de Pedro Sánchez tuviese control sobre el Banco Central y pudiese imprimir pesetas o pedros, si lo llaman así. ¿Qué es lo que nos jugamos en la Unión Europea? Lo que nos jugamos en la Unión Europea es el crecimiento y la prosperidad. Y el problema de la Unión Europea es que se ha introducido una agenda verde que está liderada por ideólogos, no por personas que tengan conocimiento de la industria y que tengan conocimiento de tecnología. Y con esa equivocada agenda verde, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha utilizado la Agenda 2030, que son un grupo de objetivos perfectamente aceptables por todo el mundo y desde luego completamente inocuos, para traer un caballo de Troya por debajo en el que vienen unas políticas que son monstruosamente destructivas y, lo más importante, que destruyen lo que finge proteger. Es decir, que lo que hacen es convertir a la Unión Europea no solamente en un erial de crecimiento, sino empeorar en soberanía energética, en soberanía alimentaria y en capacidad de creación de industria. La Agenda 2030 es un gran problema porque se está permitiendo por parte de los grupos mayoritarios, socialdemócratas, conservadores, liberales, que un grupo de activistas que no saben nada de energía y que no saben nada de tecnología lideren las políticas que se implementan en la Unión Europea. Y con eso, además de no conseguir absolutamente nada en términos medioambientales, no olvidemos que la única razón por la que la Unión Europea reduce un poco las emisiones es porque no crece, que vaya un éxito. Pero lo más importante, no olvidemos que por su obsesión antinuclear, hoy se consume más carbón de lo que se consumía en proporciones similares si hubiésemos llevado a cabo una política competitiva y abierta. Tenemos que ser conscientes de esta importancia. ¿Por qué? Porque nos estamos cargando la agricultura.
la ganadería, la industria y encima estamos perdiendo el tren de la tecnología. Estamos perdiendo el tren de la tecnología y penalizando a las empresas que pueden liderar el crecimiento en renovables. Es que no es una política adecuada la de defender que todo eso es europeo y sobre todo decir que es antieuropeo criticarlo. Lo que es antieuropeo es destruir el crecimiento. Lo que es antieuropeo es atacar a la ganadería y la agricultura. Lo que es antieuropeo es tener una o dos empresas líderes en renovables y atacarlas constantemente desde la fiscalidad y desde la regulación. Lo que es antieuropeo es eliminar el debate y pensar que la Unión Europea tiene que ser una secta que tenga que defender cosas indefendibles. Lo más importante, ¿por qué? Porque te llaman antieuropeo cuando dices que hay que defender una posición energética en la que haya un mix pues balanceado, con energías de base, nuclear, gas, además del crecimiento de las renovables, etcétera, y luego resulta que ante el fracaso absoluto ya consideran a la energía nuclear como renovable. Es decir, que el ataque a los que critican las medidas equivocadas viene de personas que después tienen que reconocer que son políticas equivocadas. El disenso, el debate y la confrontación de ideas es clave. Y la confrontación de ideas no puede venir desde el dogmatismo. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que debemos aprovechar que tenemos líderes tecnológicos en renovables, debemos aprovechar que tenemos unas empresas admirables en todo lo que tiene que ver con el sector energético, gasístico, con todo lo que tiene que ver también, por supuesto, con la inversión en redes y en transmisión para fortalecer nuestra capacidad competitiva y mejorar sin acudir constantemente al aumento de impuestos y la regulación y al ataque a las empresas. Y también tenemos que ser conscientes de que la Unión Europea no va a sobrevivir si destruye la ganadería y la agricultura. Recordemos que la Unión Europea se creó precisamente para defender la agricultura y la ganadería y además para fortalecer la industria, y lo que está consiguiendo es lo contrario. Por lo tanto, es muy sencillo, mis queridos amigos, la política que se lleva a cabo en la Unión Europea no está funcionando, no somos un ejemplo para el mundo, y lo que tenemos que hacer es defender el proyecto europeo y defenderlo desde la lógica, defenderlo desde la lógica industrial, sabiendo que lo único que va a generar prosperidad es más competencia, más tecnología, más innovación y no mayores impuestos, más regulación y más burocracia. Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es simplemente corregir los errores generados por una burocracia extractiva y confiscatoria que no solamente no ha conseguido el crecimiento que debería tener un agente económico como es Europa en lo que es su potencial, sino que encima lo que hace es destruir lo que finge proteger. Seguid defendiendo la libertad.